La Secretaría de Educación Pública, SEP, cumple 100 años de existencia en México, con una larga historia marcada por un nacimiento complejo y numerosos retos. En sus 100 años de vida, la SEP ha sido presidida por 60 titulares que han estado a las órdenes de 27 presidentes con diversas ideologías. La historia educativa en México antecede a la llegada de los europeos en el año 1492. El territorio de lo que hoy es México ya era habitado por civilizaciones las cuales ya tenían conocimiento sobre ciencia, arte y tecnología. Todo comenzó en 1921, pues con el fin de atender las demandas de la Revolución Mexicana, se creó la SEP como una instancia de alcance federal para coordinar los esfuerzos de educación en todo el territorio mexicano. En el gobierno de Obregón, José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación y el 12 de octubre de 1921 inició las tareas correspondientes para una nueva estrategia educativa a nivel nacional, bajo ideas humanistas. Instaló la sede de una nueva institución ubicada en el corazón de la Ciudad de México. Así, la sede de la SEP abrió oficialmente el 22 de julio de 1922. El 3 de octubre de 1921 se publica en el Diario Oficial el decreto de fundación de la SEP. José Vasconcelos fomentó la cultura, música, teatro, pintura. La educación para Vasconcelos tenía que promover el pensamiento creativo y los valores que integran el saber. Entre sus acciones destacaron el impulso de la escuela rural, la difusión de las bellas artes, la creación de bibliotecas, la consolidación de la educación media superior, la edición de libros de texto gratuitos y la repartición de desayunos escolares. José Vasconcelos contó con el apoyo del profesor Francisco Figueroa como subsecretario y de Jaime Torres Bodet como su secretario particular. Asimismo, Roberto Medellín colaboró como el jefe del departamento escolar y Vicente Lombardo Toledano como jefe del departamento de bibliotecas. En el año 1925 se expidió un plan de trabajo para las escuelas rurales, el cual tenía como fin guiar a los maestros en su labor educativa. Querían que la escuela reflejara la vida diaria, que no hubiera lecciones orales, horarios rígidos ni reglamentos estrictos. Por medio de dicho plan, se creó el Consejo de Educación Rural, cuyo objetivo era el de atender a este tipo de educación. Asimismo, se promovió la Escuela Regional Campesina, la cual combinaba las funciones de las antiguas escuelas agrícolas, normales, rurales y misiones culturales. En cuanto al maestro, su papel cambió. Ya no era el revolucionario ni el misionero creado por Vasconcelos, sino que ahora se encontraba comprometido con la comunidad, ayudaba en la organización de cooperativas y en la reforma agraria. Al docente se le pidió que se alejara de toda clase política, que ya no fuera un líder social y que se dedicara solamente a la enseñanza en el aula. En el año 1934 inicia el periodo de Lázaro Cárdenas del Río, en donde la educación tenía un enfoque socialista. Posteriormente, en el año 1940, comenzó una idea unida nacional. Durante este sexenio nos encontramos con 3 secretarios de educación: Luis Sánchez Pontón, Octavio Beja Vázquez, Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet, quien había trabajado muy de cerca con José Vasconcelos, inició una intensa campaña para alfabetismo, ya que cerca del 55% de la población era analfabeta. Se proponía que cada mexicano alfabetizado enseñara a uno no alfabetizado. A fines de 1950, el porcentaje de analfabetos era de 44%. Durante su gestión,
vio la necesidad de mejorar las normales rurales, por lo que cambió el plan de estudios de 4 años por uno de 6, como en las escuelas normales urbanas. Finalmente, se puede afirmar que este secretario de Educación no solo fijó su objetivo en el campo, sino que también en las ciudades, desde la educación preescolar hasta las escuelas normales. En el año 1943 se forma el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Asimismo, se funda el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Antropología e Historia y el Colegio de México. En el año 1946, Manuel Obla comenta que la reforma del 30 de diciembre de 1946 hizo extensiva la obligatoriedad de la educación a toda la educación impartida por el Estado. En el año 1959 fue recibido el nuevo presidente Adolfo López Mateos y su secretario de Educación Jaime Torres Bodet. Ambos se encontraron con el gran problema de la inasistencia escolar debido a la falta de aulas y de maestros. Otro problema muy grande era el de la deserción escolar. En diciembre de 1959, el presidente anunciaba el plan de 11 años, que incluía la edificación de 3.000 nuevas aulas para 1960 y la creación de 4.000 plazas docentes. Asimismo, se fortalecería la capacitación del magisterio. De las escuelas normales y de los centros regionales, por medio de la enseñanza normal, además del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Dentro del plan de 11 años, algo muy importante fue la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Esta comisión estaba presidida por Marín Luis Guzmán y nació con el objetivo de fijar con apego a la metodología y a los programas respectivos las características de los libros de textos gratuitos destinados a la educación primaria y proceder a su edición y distribución. En el año 1968, los conflictos sociales acumulados durante varias décadas recibieron al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en el año 1964. Aunado a lo anterior, los conflictos de los estudiantes, tanto en Europa como en Estados Unidos, se vieron reflejados también en México, entre otras cuestiones. Protestaban por la falta de democracia, por los derechos civiles y por las libertades individuales. Durante su campaña, Díaz Ordaz había aludido en varias ocasiones a la educación. Como titular de la SEP, nombró a Agustín Yáñez, un distinguido literato. En este sexenio se continuó con la campaña contra el analfabetismo, con la promoción de la educación rural y se introdujo la telesecundaria. En 1968, el presidente reiteraba la urgencia de realizar una reforma educativa. Afirmaba que nos habíamos preocupado por instruir y habíamos descuidado el enseñar. Sin embargo, esta reforma se concebía como un ejercicio técnico ajeno a toda actividad política, por la cual no funcionó. El autoritarismo del presidente no ayudaba a disipar el movimiento estudiantil, por lo que en el verano de 1968 la participación en las manifestaciones era ya muy grande. Ante la proximidad de los Juegos Olímpicos en el mes de octubre, el gobierno dio la orden al ejército de que reprimiera una manifestación que se estaba realizando en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con el pretexto de que se trataba de un movimiento comunista que quería dar un golpe de Estado. Se acusó a los estudiantes de haber iniciado el fuego. Fue así como el movimiento estudiantil del 68 terminó en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la noche del 2 de octubre. Este movimiento demostró a un costo muy alto que ya no era posible seguir gobernando como antes
y que se requerían cambios importantes en el gobierno. En medio de este ambiente, tomaba posesión como presidente Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación en el anterior sexenio. Su secretario de Educación fue el ingeniero Víctor Bravo Aguja. En el año 1971, el 11 de septiembre, se crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAF, como un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Posteriormente, en el año 1972, se inició la reforma para la educación primaria y secundaria. En lugar de tener materias aisladas, como había sido de forma tradicional, ahora la propuesta era la conformación de 4 áreas de estudio: matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, con innovaciones pedagógicas como la teoría de conjuntos en matemáticas y la lingüística estructural en español. Durante este gobierno se promulgó la Ley Federal de Educación en 1973 y la Ley de Educación para Adultos en el año 1974. También se fundó el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana, ambas en 1974. Bravo Aguja inició una reforma de la educación técnica y de la enseñanza normal, así como de la educación primaria. Se trató de introducir un nuevo método didáctico en los libros de texto, pero este no funcionó, tal como lo revela un estudio realizado por el Centro de Estudios Educativos. Además, este régimen se vio obligado a realizar una reforma educativa, la cual engloba tanto la creación de nuevas instituciones como las nuevas leyes que se dictaron. La educación entonces se concebía como un proceso cuyos objetivos eran los de transformar la economía, las artes y la cultura, mediante la modernización de las mentalidades. También se proponía instaurar un orden social más justo al igualar oportunidades, tal como lo mencionaba Echeverría en su primer informe de gobierno en 1971. En esta reforma se pueden distinguir 3 puntos importantes. El pedagógico. Se introdujeron nuevos planes, programas y métodos, así como los libros de texto. Se actualizó el magisterio y se elaboró una filosofía educativa. 2. El relativo a la administración educativa. Se reformó la infraestructura educativa, se promulgó una nueva legislación, se reorganizó la SEP y se impulsó la investigación educativa. 3. El político. Se establecieron grandes orientaciones para el desarrollo social, ya que este régimen se proponía establecer un proyecto de nación. Esta reforma abarcaba muchos temas, por lo que fue difícil cumplir con todos de forma satisfactoria. Para resolver algunos de esos problemas, Fernando Solana estableció en 1977 convenios de coordinación entre la SEP y los estados. Con el objetivo de escoger a los alumnos idóneos para el magisterio, se controló y evaluó el proceso de selección de candidatos. Además, se cuidaron los programas de construcción y mantenimiento de los edificios que albergaban a las escuelas normales. Así, durante ese sexenio, se logró atender la demanda de profesores de preescolar, primaria, media básica y especialización. También es importante mencionar que en el año 1978 se fundó la Universidad Pedagógica Nacional, en donde se daría al magisterio la posibilidad de obtener la licenciatura, maestría y doctorado, tal como sucedía con los estudiantes que se inscribían a las universidades. El primer secretario de Educación fue Jesús Reyes Heroles, a quien sorprendió la muerte durante su gestión, por lo que el presidente nombró a Miguel González Avelar a decir de Enrique Krause, Reyes Heroles. Parecía tan sabio como era, debido a que era un funcionario creativo, no asentía a todo lo que ordenara el presidente. Siempre quería mejorar las cosas.
La identidad y la continuidad las descubrió en la ideología del liberalismo. Para él, esta ideología vinculaba la independencia, la reforma y la revolución. Como secretario de Educación Pública, puso todo su esfuerzo en elevar el nivel de la educación que existía en nuestro país. Para lograrlo, promovió el proceso de descentralización educativa. También se interesó en la formación integral de los docentes, convirtiendo en licenciatura a la educación normal. Estaba convencido de que era la educación en donde se encontraba el destino de México. En 1985 lo sorprendió la muerte. En el Plan Nacional de Desarrollo 1983 a 1988 propuso para el sector educativo 3 propósitos fundamentales. 1. Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana. 2. Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación. 3. Mejorar la prestación de los servicios en estas áreas. En mayo de 1922 se puso en marcha un modelo mesurado de descentralización educativa y también se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el secretario de Educación Pública, los 31 gobernadores y la dirigente del CENTE, Elba Ester Gordillo. Como presidente de la República, Ernesto Zedillo, 1994 al año 2000, contó con 2 secretarios de Educación Pública, José Ángel Pescador y Miguel Limón. El 1 de marzo del 95 lanzó su Plan Nacional de Desarrollo que abarca del 95 al año 2000. Los puntos principales eran: 1. Extender la cobertura. 2. Elevar la calidad. 3. Asegurar la equidad. 4. Avanzar en la descentralización. En el siglo XXI, trajo para México cambios importantes, ya que tomaba posesión del gobierno un hombre que no venía del Partido Revolucionario Institucional PRI, sino del Partido Acción Nacional PAN, Vicente Fox 2000-2006. Durante este gobierno, el titular de la SEP fue Reyes Tames Guerra. Durante este sexenio también se elaboró un Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, dentro del cual se encontraba la llamada Revolución Educativa, la cual tenía como objetivo hacer de la educación un gran proyecto nacional. Uno de los puntos importantes fue que en 2002 se reformó el artículo 3 constitucional, estableciéndose la obligatoriedad de la educación preescolar. Otro punto importante fue el establecimiento del Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y el aprovechamiento escolar. Este programa fue evaluado por un grupo de investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Los resultados se reportaron en diversos informes y en una pequeña publicación, Voces e Historias de la Vida. Durante el siguiente sexenio, de nuevo en manos del PAN, con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, 2006 al 2012, la SEP tuvo los siguientes titulares: Josefina Eugenia Vázquez Mota, del 1 de diciembre del 2006 al 4 de abril del 2009, Alonso José Ricardo, del 4 de abril del 2009 al 18 de marzo del 2012, y José Ángel Córdoba Villalobos, del 18 de marzo al 30 de noviembre del 2012, los 3 militantes del PAN. En ese sexenio también se realizó un Plan Nacional de Desarrollo 2007 a 2012, cuyos ejes principales eran la cobertura, calidad y equidad en todos los niveles educativos. Varios índices se cumplieron, como en el caso de la cobertura educativa. También se entregaron becas, pero sin tomar en cuenta las variables anteriores. De hecho, se empezó como en todos los sexenios, como si en el anterior no se hubiera realizado nada al respecto. La finalidad de estas becas era frenar la deserción y reprobación y así mejorar la eficiencia terminal. Sin embargo, también hubo acuerdos inconclusos, como el de la Alianza por la Calidad de la Educación
o la falta de profundidad en los esquemas de descentralización educativa. Posteriormente, en el año 2012-2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se creó el nuevo modelo educativo. Se implementa el programa de aprendizajes clave 2017, que va dirigido hacia una educación de calidad. Asimismo, se crean las escuelas de tiempo completo y el programa de escuelas dignas. Por último, y actualmente, en el año 2018-2021, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se crea la nueva Escuela Mexicana y la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se firma para derogar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Con ello desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, el 30 de septiembre del 2019, y a partir de ello se creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Asimismo, el 30 de septiembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, en la que se establecen sus principios, ámbitos de competencia y asesoría técnica. Se le da preferencia a los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio para tener una plaza de docente. La nueva escuela mexicana busca una educación equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Su propósito es brindar calidad en la enseñanza. La Secretaría de Educación Pública desarrolla esta nueva escuela mexicana en un plan de 23 años. Los principios en los que se fundamenta la nueva escuela mexicana son fomento de la identidad con México, responsabilidad ciudadana, honestidad, participación en la transformación de la sociedad, respeto a la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente, y tiene como base filosófica el humanismo. De acuerdo a la línea del tiempo que acabamos de abordar, la educación ha cambiado significativamente con el paso del tiempo, con el propósito de mejorar. Como futuros docentes, considero que es importante conocer la historia de la Secretaría de Educación Pública para tener una idea más clara de los antecedentes de la educación y de los planes y programas de estudio.